una derivada, me parece. Bueno, déjenme checar tantito red porque otra vez me está saliendo que hay problemas, pero quién sabe por qué. Si se supone que estoy en red buena. Bueno, decía, de esta lista bastante extensa de aplicaciones de la derivada, había algunas cuestiones que todavía no alcanzábamos a ver porque vamos a requerir de lo que es el criterio de la segunda derivada. En realidad podríamos utilizar lo que es el criterio de la primera derivada para hacer los cálculos de los puntos de inflexión, de la concavidad, de que una función sea creciente o decreciente. De hecho, que sea creciente o decreciente depende únicamente de lo que es la primera derivada, salvo algunos pequeños detalles que tenemos que manejar, algunas implicaciones acerca de funciones discontinuas, por ejemplo, que hacen que la derivada se comporte de una manera un tanto extraña. Pero entonces la idea es la siguiente para esta clase, poder ver lo que nos hace falta para poder realizar de manera completa lo que son los bosquejos de las gráficas que aparecen aquí en esta sección 4.2 de máximos y mínimos relativos de una función, en particular los incisos B, C y D. Nosotros ya sabemos cómo calcular los puntos máximos y mínimos locales a partir de lo que es únicamente la primera derivada, sin ningún problema, sin necesidad de estar viendo qué es lo que está pasando con la segunda derivada tampoco, pero hay algunos aspectos que sí es importante que consideremos. Entonces, por ejemplo, que la función sea creciente o decreciente es lo que vamos a ver primero el día de hoy. Los intervalos de concavidad, es decir, eh, cuando le llamamos cóncava hacia arriba o hacia abajo a una función, van a tener que ver con la posición de la tangente respecto a lo que es la gráfica y los puntos de inflexión, que es precisamente donde cambian entonces la ubicación de esas tangentes respecto a lo que es la gráfica. Entonces, vamos a comenzar primero con lo que es la función creciente, o bueno, cómo podemos ver que una función es creciente o decreciente, dependiendo de primero la primera derivada. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo podemos utilizar la segunda derivada para encontrar las concavidades y los puntos de inflexión. Nada más, entonces, déjenme empezar a grabar. Recording in progress. Y a subir tantito el volumen. Ya. Entonces, les comparto ahora el pizarrón y vamos a ver intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a ver así, como intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. Entonces, ahí, nuevamente, el aspecto importante que siempre tenemos que manejar es el aspecto geométrico. Vamos a ver, vamos a suponer que tenemos por aquí alguna función y a esa función le vamos a calcular entonces su gráfica. Vamos a tener, por ejemplo, una función que sea creciente, digamos, perdón, déjenme borrar esto. Y ahora sí, una función, por ejemplo, que sea creciente. Y una función, esta digamos f de x, y alguna función que sea decreciente. Si juntamos estas dos, digamos que podríamos obtener bastante bien lo que sería una parábola, pero las vamos a analizar como si fueran dos funciones distintas. ¿Qué es lo que podemos nosotros notar? Decimos que f de x es creciente si cumple la siguiente definición. Pues si x, déjenme borrar aquí, si o para toda x1 mayor que x2 se cumple, o bueno, vamos a manejarlo mejor en el sentido en el que vamos de izquierda a derecha. Si x1 es menor que x2, entonces ahora f de x1 es menor que f de x2. Así. Además, vamos a tratar
de decir que es estrictamente creciente para evitar el problema, por ejemplo, de cuando la derivada nos dé cero, que sería, por ejemplo, un máximo o un mínimo. Entonces, decimos que es estrictamente creciente si cuando nosotros nos movemos de izquierda a derecha, entonces esto va hacia arriba, va creciendo nuestra función. De alguna manera, el sentido entonces iría así, hacia arriba. De izquierda a derecha va de abajo hacia arriba. El caso contrario, g de x es decreciente. Y ahora lo que sucede es lo contrario. Resulta que si x1 es menor que x2, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros partimos de un punto aquí, nos movemos todavía hacia la izquierda, pero en realidad lo que hace la función es ir hacia abajo. Entonces, tenemos por aquí un punto x1 menor que x2, y cuando nosotros evaluamos, resulta que va al revés. F de x1 es mayor que f de x2. El comportamiento es el contrario. Ahora bien, esa es la definición que nosotros podríamos manejar acerca de una función creciente o una función decreciente. Pero lo que nosotros queremos ver es en términos de la derivada. Por ejemplo, aquí vamos a trazarlo un poco mejor que lo usual. Vamos a ver aquí esta derivada y ahora esta derivada de aquí. En un intervalo donde la función es creciente, ¿cómo se comporta la derivada? Ah, perdón, aquí déjenme borrar esto porque en realidad deberían ser g de x estas. Así, ahora sí. Entonces, en un intervalo donde f de x es creciente, ¿cómo se comporta la derivada? ¿Qué podemos decir acerca de f de x? La pendiente de la tangente es positiva. Exactamente, la pendiente de la tangente es positiva, es decir, la pendiente, ya identificada como la derivada de la función, pues resulta ser positiva. Por el contrario, si g de x es decreciente, también en un intervalo, entonces g' de x, la pendiente de la tangente, ahora tendría que ser entonces negativa. Si se fijan, entonces estamos analizando todavía lo que es nuestra función, el comportamiento de la gráfica de la función, a partir de lo que es únicamente la derivada. Recordando que la derivada la calculábamos como la pendiente de una recta tangente. Entonces, cualquier recta tangente que ustedes tracen aquí, por muy pequeñita que sea, sigue siendo positiva o negativa su pendiente, dependiendo de si va creciendo o va decreciendo la función. Llega un momento en el que, de hecho, precisamente, si nosotros nos encontráramos con que esto fuera una especie de parábola, pues aquí tendríamos entonces nuestra pendiente cero. Y ahí es donde nosotros veíamos que hacía el cambio de positivo a negativo, y había un máximo, o de negativo a positivo en el caso de los mínimos. Todavía seguimos trabajando solamente con lo que es la primera derivada. Ahora bien, este comportamiento lo vamos a volver a utilizar, pero para ver qué es lo que pasa con los llamados puntos de inflexión. Muy importante entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una función es creciente, la derivada es más grande que cero, es mayor a cero. Si g de x o la función es decreciente, entonces la derivada tiene que ser negativa, tiene que ser menor que cero. Y debe haber entonces algún punto intermedio donde cambia de signos. Esos, mediante lo que es la función directa, los identificamos como los puntos máximos o mínimos. También ya habíamos visto entonces lo que eran unos puntos muy particulares donde también la derivada se volvía a cero, pero que no había cambio de signo.
Y a esos les habíamos llamado ya puntos de inflexión. Ahorita vamos a definirlos con un mayor detalle. Y le vamos a dar un nombre muy particular a ese tipo de puntos de inflexión, donde la derivada es exactamente igual a cero. Porque resulta que hay algunos puntos de inflexión que se nos están escapando, donde la derivada no es cero, pero resulta que la segunda derivada sí va a ser cero. El problema con la segunda derivada es que entonces a veces se confunde. Por eso es que les decía que vamos a preferir el criterio de la primera derivada, aunque es un poco, pues, simple. eh, a veces lo simple no nos gusta porque pues tenemos que estar haciendo un poco más de trabajo, mientras que con la segunda derivada, pues vamos a ver que podríamos obtener un criterio para identificar si se trata de un valor máximo o mínimo, o de un punto de inflexión. Ahorita vamos a empezar con esos entonces, pero antes, ¿alguna duda hasta aquí? No, Bueno, lo que les decía también es que podemos empezar a notar cierto comportamiento al cual le vamos a llamar concavidad. Y bueno, ahí para no meternos en problemas de qué es cóncavo, qué es convexo, porque eso generalmente depende de lo que es la apreciación o el punto de vista de algunas personas. Si ustedes, por ejemplo, voltean algo que es cóncavo, resulta que se vuelve convexo, cosas por el estilo. Y hablando de funciones, pues empieza a volver un poco complicado. Lo que nosotros vamos a llamarle es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Es decir, la apertura de lo que es la curvatura de nuestra gráfica tiene una dirección, como en el caso de las parábolas, por ejemplo. Vamos a identificar curvaturas que van hacia abajo cuando tengamos de hecho máximos y curvaturas que van hacia arriba cuando tenemos de hecho mínimos. Entonces vamos a identificarlas como cóncavas hacia arriba, cóncavas hacia abajo. Y van a tener también un comportamiento muy particular respecto a, por ejemplo, lo que son las derivadas. Entonces, de aquí, de hecho, ya podemos ir identificando las concavidades. Entonces, decimos también, vamos a ponerle un pequeño apartado aquí, concavidades. Decimos que una función f de x es cóncava hacia arriba cuando eh, la derivada o cuando la tangente está por debajo de la gráfica, por debajo de f de x. Ahora bien, si está por debajo de f de x, lo que generalmente va a pasar es que vamos a tener un tipo de comportamiento muy particular. Entonces, vamos a ver, mejor cambiamos esto. Primero vamos a ver el comportamiento que ya tenemos aquí en esta gráfica, por debajo, y entonces aquí va a cambiar hacia abajo. Cuando la tangente está por encima, entonces, de f de x. Así como el caso que tenemos aquí. Entonces, primero, este caso, vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que pasa? En todo ese intervalo donde es cóncava hacia abajo, la dirección de la concavidad o de la curvatura va hacia abajo, resulta que la tangente siempre está por encima de lo que es la gráfica. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora sí? Vamos a tratar de analizar cómo se comporta la pendiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se fijan, para empezar, nosotros si nos movemos siempre en el sentido de izquierda a derecha, siempre vamos a analizar las cosas de izquierda a derecha, en el sentido de nuestra recta numérica. ¿Qué pueden decir acerca del comportamiento de la derivada ahora? Acuérdense que habíamos hablado de que la derivada por sí misma resulta ser una función. Entonces, también tiene un comportamiento propio.
¿Qué podemos notar acerca de ese comportamiento cuando la tangente está por encima de la gráfica? ¿Cómo creen que va? Si se fijan aquí, en la parte muy izquierda, ¿cómo es la derivada? Por ejemplo, en este punto, o déjenme cambiar con esta. Aquí, esta derivada, ¿cómo es? O la pendiente de esa recta tangente, ¿cómo es respecto a esta que tenemos aquí más adelante? Mayor. Es mayor, así es más grande. Eh, la de esta que tenemos aquí ahora con la flecha, respecto a, por ejemplo, cuando pasa por el máximo, Se va ¿cómo acercando a es? cero. Se va acercando a cero, es decir, ahora de ser positiva, se va acercando a cero, es decir, también es mayor. ¿Qué pasa cuando pasa por el máximo? ¿Cómo se vuelve, por ejemplo, con esta primera derivada o con esta primera pendiente cuando justo acaba de pasar por el máximo? ¿Se hace negativa? Ahora se hace negativa, muy bien. Entonces, de ser cero, ahora se vuelve negativa. Y de ser negativa por más o menos, digamos, menos uno, tal vez, ¿qué pasa cuando nos vamos alejando todavía más? Acuérdense, estamos analizándolo así, de izquierda a derecha. Aquí es muy grande, va bajando, se vuelve cero, ahora es negativa. Y en el caso ya extremo, en la última, ¿qué podemos decir? Que es muy pequeña. De hecho, más bien es muy grande, ¿no? Porque otra vez pareciera que se está inclinando mucho. De alguna manera, lo que estamos haciendo es, lamentablemente, pues ahorita no tenemos nuestra, eh, no tenemos esa facilidad de hacer algunos gestos que a veces ayudan bastante cuando estamos en presencial, pero sí podemos ir analizando. Lo que les decía, aquí es muy grande, luego se va volviendo pequeña, va, como dijeron ustedes, se va acercando a cero, de hecho, llega a cero, luego se vuelve negativa, a lo mejor no muy negativa, digamos que esta es menos uno, pero esta, por ejemplo, ya puede ser un menos tres. Cuando nosotros estemos ya por aquí, a lo mejor ya se inclinó todavía más, y a lo mejor puede ser un menos 10 o algo así. Es decir, en todo ese movimiento que nosotros estamos haciendo, ¿qué pueden decir acerca de la derivada o de la pendiente de la tangente? Cuando van juntando todos esos comportamientos de izquierda a derecha. ¿Es decreciente? Exactamente, es decreciente. Resulta que la derivada, esta derivada, es decreciente. Entonces, pues de ahí sale nuestro criterio de la segunda derivada. Si f' de x es decreciente, ¿qué pueden decir acerca de la derivada de la derivada? Es decir, f' de x. ¿Cómo se comportaba la derivada de una función decreciente? Que de hecho es lo que acabamos de ver. Era negativa, ¿no? Es negativa, así es. Entonces, ahí ya tenemos cierto criterio. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una función donde el comportamiento de la segunda derivada es siempre negativo, entonces eso quiere decir que la pendiente es decreciente y por lo tanto estamos pasando por una concavidad hacia abajo. La dirección de la concavidad que estamos graficando o sobre la cual vamos caminando, así como lo hicimos, de izquierda a derecha, tiene que ir hacia abajo. En algún momento va a pasar por el máximo, pero lo que nos interesa es precisamente esto. Ahora, entonces, ese va a ser nuestro criterio para determinar concavidades. Cóncava hacia abajo si f', la segunda derivada, es negativa. Bueno, vamos a ver, a lo mejor no es necesario, pero vamos a ver el caso contrario. Vamos a suponer que por aquí tenemos
a una parábola. Nada más déjenme ir a encerrar a los gatos porque ya van a empezar a dar lata. Espérenme tantito. Bueno, ya quedó. Una disculpa, pero si no, luego empiezan a dar lata y sale peor el asunto. Entonces, les decía, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar el mismo comportamiento, pero cuando la concavidad ahora es hacia arriba. Aquí, concavidad hacia arriba tiene un punto muy particular, que es el mínimo. Cuando hablamos de concavidades hacia arriba, generalmente por ahí anda un mínimo. Cuando hablamos de concavidades hacia abajo, generalmente por ahí anda un máximo. No siempre va a ser así. Por ejemplo, hay algunas funciones que resulta que van a ser cóncavas hacia arriba, cóncavas hacia abajo, pero resulta que no tienen ningún máximo o ningún mínimo. Y de hecho, más bien se intercambian esos puntos críticos llamados máximos o mínimos, por lo que es el tipo de punto de inflexión que habíamos visto antes, que de hecho les vamos a llamar de otra manera. Se llaman en realidad punto silla. Y ahorita vamos a ver por qué se llaman así, por la forma tan particular que le originan a las gráficas. Entonces, ahora vamos a analizar qué es lo que pasa aquí. Otra vez vamos a tratar de dibujarlo más o menos bien. Por ejemplo, aquí una tangente, también por acá alguna otra, justo cuando pasa por el mínimo, por ejemplo, una por acá y alguna otra por aquí, por ejemplo. Aunque esa ya salió muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Bueno, en primer lugar, eh, vamos a llamarle g de x ahora. G de x es cóncava, ahora hacia arriba, ahora sí. Sí, las tangentes están por debajo de ella. Ahora bien, en ese caso entonces, notemos lo siguiente. ¿Qué pasa con G'? Pues va a pasar algo muy parecido. Déjenme poner nuevamente el puntero como flecha. Aquí, es negativa y además es muy negativa, si es que algo así podríamos decir. Es decir, es un valor muy grande, pero es negativo. En valor absoluto es muy grande, pero es negativo. De repente como que se empieza a acostar. Es decir, ya no es tan grande la pendiente, pero sigue siendo negativa. Pasa por aquí y de hecho se vuelve cero. Ahora es positiva y se empieza a inclinar mucho. Es decir, en este comportamiento que ahora tenemos aquí, si ustedes fueran moviendo lo que es la tangente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pueden decir acerca de la pendiente de esa tangente en estos puntos? Que ¿Cómo es ahora va G'? creciendo. Ahora va creciendo, exactamente. Entonces, podemos decir G de X, o más bien G' de X es creciente ahora. Por lo tanto, ¿cómo tendría que ser entonces G biprima de X? ¿Cómo es la derivada de una función creciente? Positiva. Así es, resulta que es positiva. Pero entonces, esto hace que nos preguntemos por lo siguiente. Nosotros ya tenemos este criterio. Estamos diciendo, una función es cóncava hacia abajo cuando g biprima es negativa, es cóncava hacia arriba cuando g biprima, la segunda derivada, es positiva,
porque resulta que la pendiente de la tangente, si está siempre por encima, va decreciendo, si está siempre por debajo, va creciendo ahora. Pero ¿qué pasa entonces? Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuándo o cómo se vería f biprima, perdón, aquí, es igual a cero? ¿O qué pasa con la función? ¿Ustedes qué dirían que pasa ahí? Es decir, o es positiva o es negativa, pero resulta que hay algunos puntos para los cuales la doble derivada o la segunda derivada va a ser igual a cero. ¿Qué creen que pase en esos puntos? Una inflexión, Esos son los que les vamos a llamar puntos de inflexión. ¿Y cómo se verían en términos de lo que es la gráfica? un cambio de concavidad. Exactamente, es un cambio de concavidad. Es decir, nosotros tenemos por aquí nuestro sistema de coordenadas, tenemos por acá a lo mejor una parte donde es cóncava hacia arriba y de repente hay un cambio y ahora se vuelve cóncava hacia abajo. Entonces, justo en ese punto hay un cambio de concavidad aquí. Y lo malo es que para ser tangente resulta que es una muy mala tangente, porque justo en esos puntos resulta que incluso es una secante. Son casos extremos. En los puntos de inflexión realmente no podemos hablar de lo que es una tangente, porque a veces se convierte en esto, en una secante más bien. Entonces, esa es la importancia de los puntos de inflexión. Cuando fb' de x es igual a cero, ¿qué pasa? Pues hay un cambio de concavidad. Se ven así como estos. Estos no son los únicos, de hecho nosotros ya conocemos algunos que se ven bastante raros, pero que también la tangente pues no funciona muy bien como tangente porque más bien es una secante. Pero es una secante, digamos, pues que corta de manera muy suavecita a nuestra gráfica. No es una tangente que corte así muy, muy de tajo, por decirlo, o muy violentamente, sino que no, de alguna manera va siguiendo la suavidad de la curvatura y corta justo ahí. Ahí no podríamos hablar de que haya una tangente, porque la tangente más bien va a cortar, pero corta de una manera muy suave. Entonces hay un cambio de concavidad y se llaman, entonces, punto de inflexión. Por cierto, hablando de gráficas, análisis de gráficas o interpretación de gráficas sobre todo, los puntos de inflexión son muy importantes, sobre todo cuando están analizando toma de decisiones. Por ahí, hace ya unos meses, varios meses de hecho, ha habido críticas bastante fuertes respecto a lo que es la toma de decisiones en el gobierno federal acerca de lo que es la violencia. Entonces, por ahí, en alguna noticia, lo que llegué a escuchar es que se defendían diciendo que ya hubo un punto de inflexión. ¿Por qué? Bueno, imagínense que aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica donde entonces a lo mejor ustedes pueden decir que están modelando lo que es el número de homicidios en el país. Entonces, pues aquí, qué feo, va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba, va creciendo, va subiendo y de hecho no ha parado desde el 2006, 2007. Ha habido pues, más país y entonces mucha gente se pone a criticar que la estrategia del gobierno no ha funcionado porque siguen creciendo. Pero ¿qué es lo que nos dice entonces esa persona? No sé quién haya sido, creo que fue el secretario de Seguridad Pública, no el encargado realmente de lo que es la estrategia de seguridad, que más bien serían los del Ejército y la Marina. Pero ¿qué es lo que nos dice con eso del punto de inflexión? Pues que ya empezó a cambiar el comportamiento. No sabemos para cuándo, tampoco nos están dando muchas esperanzas, pero va a llegar un punto en el que ya llegó al máximo y a partir de ahí va para abajo.
Por eso son muy importantes los puntos de inflexión, porque si se fijan, esto sigue creciendo y creciendo y creciendo en la parte que está en rojo. Bueno, pues aquí pareciera que sigue creciendo, pero en realidad el comportamiento de lo que es la tangente les va diciendo que ya va mejorando el asunto. Va a llegar un punto en el que llegamos al máximo y de ahí va para abajo. Eso no solamente pasó con esa conferencia respecto a lo que es la seguridad nacional, homicidios en particular, sino que también lo pueden interpretar con las gráficas de las pandemias. Por ejemplo, cuando llegan a un punto de inflexión, bueno, pues ya les da esperanzas a los epidemiólogos porque les está diciendo, bueno, quién sabe para cuándo, pero ya, la concavidad va hacia abajo. Es decir, la rapidez con la que está creciendo la enfermedad va disminuyendo. Ya no es tan rápida. Va a llegar a un punto en el que va a ser cero y ahora sí va para abajo. Por eso son también muy importantes estos puntos de inflexión. O cuando ustedes hacen, por ejemplo, una inversión. Si ustedes empiezan en ceros o empiezan en números rojos, invierten cierto dinero en una empresa, entonces, pues ustedes lo que quisieran es que siempre vaya creciendo. En el momento en el que se encuentran con un punto de inflexión, tienen que cambiar la estrategia para que siga creciendo, porque el punto de inflexión lo que les va a decir, bueno, pues ya creció mucho, va a llegar a un punto en el que llega al máximo y de ahí seguro va a ir para abajo. Entonces, tienen que empezar a implementar estrategias nuevas para que siga creciendo su empresa. Por eso les decía, en realidad estos puntos de inflexión son muy importantes, sobre todo para toma de decisiones, para estrategias de toma de decisiones. Y entonces, aquí los tenemos. Ahora sí ya tenemos completo nuestro esquema para poder calcular todos los puntos de inflexión, en particular esos que les decía, donde f' de x es igual a 0 y también resulta que entonces f' de x, la segunda derivada, también es 0. Esos se llaman entonces así. Aquí, punto silla. Son tipos de puntos de inflexión muy particulares. Punto silla. Y esos nos gustan bastante porque a final de cuentas sigue creciendo nuestra función. Entonces, cuando nos hablen de puntos de inflexión, sí sería muy bueno que nosotros preguntáramos, bueno, ¿qué tipo de punto de inflexión me estás diciendo que hay? ¿Es un punto silla o es un punto de inflexión de los normalitos que ya todo el mundo conoce? Porque si es un punto silla, pues no me conviene, porque va a seguir creciendo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de enfermedades, de una epidemia como la que estamos viviendo ahorita, etcétera. Vamos a ver un ejemplo sobre el que ya vamos a aplicar todo esto que estamos viendo, pero antes, ¿alguna duda acerca del análisis que estamos haciendo con nuestras gráficas y con estos nuevos elementos, con cavidades, intervalos de crecimiento, eh, puntos de inflexión, cambios de concavidad? ¿Alguna duda que haya? No, profesor, ¿Qué pasó? y por ejemplo, o sea, tomamos la segunda derivada. Bueno, se pensó en la segunda derivada porque esa función que ya está derivada, bueno, tenemos que es creciente. Entonces, la segunda derivada, bueno, la derivada de esa función que ya está derivada también va a ser mayor a cero, ¿no? Así es. Ahora lo que estamos analizando es el comportamiento de la derivada. Si la derivada es creciente, entonces la derivada de la derivada es positiva. Y caso contrario, si
Bueno, pues como siempre, cuando pasa esto, una disculpa por el corte. Sí me había dado cuenta que quedaba un minuto, pero pensé que sí nos iba a dar un poco de tiempo para explicar lo que mencionaba su compañero. Entonces vamos a empezar a grabar también para juntar los dos videos. Recording in progress. Y les decía entonces, la idea de ese criterio de la segunda derivada es en realidad no tanto así estudiar el comportamiento de la función, sino más bien lo que ahora estuvimos estudiando. Si me permiten tantito, voy a abrir el PDF que sí alcancé a guardar. Nada más, espérenme tantito. Ya está abriendo. Les decía, en realidad lo que nosotros hicimos fue analizar el comportamiento de la derivada, viéndolo como el aspecto geométrico de que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que detectamos es que cuando hay una concavidad hacia abajo, la pendiente va decreciendo. Primero está muy grande, se va acostando, se vuelve horizontal y luego se empieza a volver negativa y luego se empieza a volver muy grande, pero sigue siendo negativa. Es decir, va decreciendo. Y lo que habíamos dicho entonces, justo antes, es que la pendiente de una función decreciente es negativa. Por lo tanto, fue lo que hicimos aquí. En esta sección, déjenme ponerlo en otro color, esto de acá. La derivada de la derivada, como la derivada es decreciente, entonces la derivada de la derivada es negativa. Pero eso es lo que nosotros identificamos como la segunda derivada. En el caso de la otra parte, pues fue básicamente lo mismo, solo que ahora lo que hicimos, déjenme seguir admitiendo compañeros, solo que ahora lo que hicimos fue al revés. Cuando es cóncava hacia arriba, lo que nosotros definimos, de hecho, es que las tangentes están por debajo, pero si están por debajo tiene que comportarse así. Si nos movemos de izquierda a derecha, es negativa, es muy grande, pero negativa. Valor absoluto muy grande, pero negativa. Se va acostando, de plano se vuelve horizontal y ahora empieza a ser positiva y luego se vuelve muy grande positiva. Es decir, aquí va creciendo, va de menos a más, va creciendo esta pendiente. Nuevamente entonces, la pendiente es creciente o la derivada es creciente, por lo tanto la segunda derivada, la derivada de la derivada, es positiva. Pero eso nos arroja entonces esta pregunta que resulta ser algo muy importante. ¿Qué pasa? Estamos hablando de dobles derivadas o de la segunda derivada positiva o negativa, pero podría ser cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando la segunda derivada es cero? Bueno, justo como ustedes lo contestaron, es un cambio de concavidad. Pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo, o al revés, cóncava hacia abajo pasa a ser cóncava hacia arriba. Ese cambio en la concavidad se ve reflejado entonces cuando la segunda derivada es igual a cero. Pero hay casos muy particulares como este, que se llama punto silla. Entonces, como pequeño resumen de todo lo que hicimos durante los primeros 40 minutos de la clase, pues lo acabamos de dar, ¿no? ¿Alguna duda, algo que quieran checar, algo que no haya quedado claro? Entonces, el punto sí ya es un caso específico donde sigue creciendo, ¿verdad? Sí, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido ya este tipo de puntos de inflexión y si se fijan ahora, la función sigue creciendo, eso sí, la función es creciente, siempre va para arriba, al menos en este caso, o puede ir también para abajo. Este caso muy particular son las cúbicas. Las cúbicas se comportan así, por ejemplo, simplemente x cúbica. Grafíquenla. De hecho, aquí el sistema de coordenadas pues estaría movido a la derecha, entonces esto a lo mejor más bien es 1 más x al cubo. A ver, déjenme ver. 1 más, no, más bien menos 1 más, por ejemplo. Está movida a la derecha. Entonces, aquí, esta siempre va creciendo, la función. Pero si se fijan, las derivadas aquí son muy grandes
se van acostando. Aquí se vuelve 0, pero nunca se vuelve negativa, sino que empieza a crecer de nuevo. Pero el problema entonces es que el comportamiento justo aquí, esta es cóncava hacia abajo en esta sección y aquí es cóncava hacia arriba. Es como si ustedes tomaran dos parábolas, una parábola que va así y otra parábola que va así. Y entonces, bueno, pues aquí digamos que las unimos, ¿no? Aquí en este punto de inflexión las pegamos. Pero una es claramente cóncava hacia abajo y la otra es claramente cóncava hacia arriba. Pero lo que pasa con la derivada es que no cambia de signo, siempre es positiva, excepto en el punto de inflexión que les decía. Lo malo de este tipo de puntos de inflexión es que entonces el criterio de la segunda derivada no es muy útil, porque el criterio de la segunda derivada aquí nos dice que esto tendría que ser, podría ser un máximo o podría ser un mínimo, y en realidad no. En realidad es algo que se llaman puntos de inflexión, y en este caso particular, puntos sí. Vamos a ver uno de los ejemplos que tenemos, o uno de los ejercicios más bien, lo vamos a escoger y lo vamos a realizar. Y así como lo hicimos en el caso del primer ejemplo que vimos de bosquejo de gráficas, lo vamos a graficar con GeoGebra y vamos a verificar que todo lo que nosotros estábamos calculando, pues efectivamente son el punto de inflexión, es creciente, decreciente, los máximos, los mínimos, etc. Vamos a ver qué tal nos va con este ejemplito. Entonces, les comparto ahora lo que es la lista de ejercicios. Y de aquí habíamos agarrado una cúbica, si no recuerdo mal, había sido creo que la 4. Sí, había sido la 4, una cúbica. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, una de grado 4, a ver si por ahí tenemos dos máximos y un mínimo y algunos puntos de inflexión. Por ejemplo, la 19, que pareciera ser un polinomio a la cuarta, pero en realidad no, nos hace falta un término intermedio. Entonces, 19 es x a la cuarta menos 4x cúbica más 4x cuadrada menos 1. Entonces, acuérdense por favor de los coeficientes. 1 menos 4, 4 menos 1. Y no hay potencia lineal. Entonces, ejercicio 19 de máximos y mínimos. Y este era entonces f de x igual con x cuarta menos 4x cúbica más 4x cuadrada menos 1, perdón. Menos 1. Entonces, podemos aplicar ya cualquiera de los dos criterios, el criterio de la primera o el criterio de la segunda derivada. Ya habíamos dicho, la concavidad nos va a indicar, de hecho, si se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces, vamos a ver. Primero, calculamos entonces de una vez las dos derivadas. F' de x y f' de x, la segunda derivada. En el caso de la primera va a ser 4x cúbica menos 12x cuadrada más 8x. Y en el caso de la segunda derivada, pues nos va a quedar 12x cuadrada menos 24x más 8. Y entonces, nuevamente, de aquí, para los candidatos a máximos o mínimos, la primera derivada tendría que ser 0. Es justo donde se acuesta nuestra, o se vuelve horizontal nuestra tangente. Entonces, esos los vamos a calcular con las soluciones de esta ecuación. Máximos o mínimos en f' de x igual a 0, es decir, 4x cúbica menos 12x cuadrada más 8x, así nada más, perdón, igual a 0. ¿Cuáles van a ser las soluciones? Pues resulta que esta va a ser relativamente sencillo de determinar. Pareciera que es una cúbica,
pero los ejercicios generalmente están diseñados para que se puedan resolver sin necesidad de utilizar calculadoras que resuelven cúbicas o cuadráticas. Casi siempre podemos utilizar métodos de factorización, por ejemplo, o cuando mucho, pues la fórmula general cuadrática. Aquí en este caso podemos factorizar un 4x y dentro del otro factor quedaría todavía x cuadrada menos 3x más ahora 2. Y entonces también por factorización, esto nos queda como 4x. ¿Y cuáles son los factores que dan como resultado x cuadrada menos 3x más 2? Menos 2 y menos 1. Menos 2 y menos 1, muy bien. Entonces x menos 2, x menos 1. Es decir, de aquí tenemos las siguientes soluciones. X puede ser 0, X puede ser 1 o X puede ser 2. Y vamos a tener que analizar qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Entonces, nada más que aquí, como ya tenemos nuestro criterio y ya calculamos nuestra segunda derivada, podemos experimentar qué es lo que va a pasar. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de concavidades hacia abajo, podíamos tener un punto máximo. Y entonces aquí, f' de x era negativa. Si estamos hablando, no, perdón. A ver, sí, es negativa. Si hablamos de una concavidad hacia arriba, hablamos de un mínimo, entonces iba creciendo nuestra derivada y por lo tanto la doble derivada o la segunda derivada es positiva. Y en los puntos de inflexión, ya habíamos visto, es cuando está el paso intermedio entre las dos concavidades. Entonces, el criterio de la segunda derivada, pues es básicamente utilizar la concavidad de la función mediante el análisis que ya hicimos para determinar si la función tiene en alguno de estos valores un máximo cuando sea negativa la segunda derivada o un mínimo cuando sea positiva la segunda derivada. A mí en particular no me gusta mucho este criterio porque es un tanto confuso. Es como cuando a ustedes les dicen que el máximo común divisor es el que tiene las menores potencias de una factorización o el mínimo común múltiplo es el que tiene las máximas potencias de una factorización. Cuando lo ven, por ejemplo, ya hablando de factorizaciones en números primos, si es que lo vieron así. Entonces, aquí, ¿cuál es la confusión que a veces nos causa esto? Hablamos de un máximo cuando la segunda derivada es negativa, o un mínimo cuando la segunda derivada es positiva. Como que ahí eso es lo que a veces nos confunde. Si ustedes son muy buenos aprendiéndose las cosas de memoria, entonces se lo pueden aprender así como una regla. Pero yo, por ejemplo, que soy muy malo aprendiéndome las cosas de memoria, entonces me causa un poco de confusión cada que utilizo el criterio de la segunda derivada. Pero ya lo tenemos aquí escrito entonces. A esto es a lo que le llamamos entonces criterio de la segunda derivada o de la doble derivada de f. Vamos a ver entonces aquí. Vamos a escribirlo como si fuera una tablita. f' evaluada en x. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 2? Primero, en 0, ¿cuánto sería la segunda derivada? 8. Nos da 8, es relativamente fácil de evaluar, muy bien, gracias. ¿Cuándo es igual a 1? Sería menos 4. Menos 4. ¿Y cuándo es igual a 2? También da 8. Otra vez 8, gracias. Entonces, cuando es positiva hay un mínimo. Cuando es negativa hay un máximo. Y cuando es positiva otra vez es un mínimo. Ahora bien, nos hace falta más detalles. Eso lo vamos a escribir con otro color.
los puntos de inflexión. Porque aquí, si se fijan, debe haber algún cambio de concavidad. La función es un polinomio, es una función continua. Ahorita vamos a hablar otra vez de algunos detallitos por ahí con funciones no continuas. Pero aquí, trabajando con polinomios, es una función continua, debe haber un cambio de concavidad. No puede pasar así nada más, de una manera brusca, de una concavidad hacia arriba a una concavidad hacia abajo. Tiene que haber un cambio ligero. A eso se refiere la continuidad y que sea derivable además. Los cambios tienen que ser ligeros, no pueden ser abruptos. Entonces, de aquí, de 8 a -4, debe haber un cambio, de -4 a 8 debe haber otro cambio. Los puntos de inflexión, pues van a ser cuando fb' de x es igual a 0 ahora, es decir, nuestra segunda derivada, 12x cuadrada menos 24x más 8, cuando estos son igual a 0. En particular aquí, si se fijan, podemos simplificar un poco nuestra ecuación de tal manera que esto cancelemos un 4, por ejemplo, o bueno, no cancelar, lo vamos a dejar así factorizado. Y aquí va a quedar como 3x cuadrada menos 6x más 2. Así. Y no sé si esto se pueda factorizar. Creo que no. Creo que no se va a poder factorizar. Entonces, calculen nada más las soluciones. Tienen que ser 2, es una cuadrática. De hecho, se supone que entre estos puntos intermedios debería de haber 2 cambios de concavidades y corresponden precisamente con estos 2 valores. ¿Cuáles son esos 2 valores donde hay un cambio de concavidad, donde están los puntos de inflexión? Calcúlenlos, por favor. Bueno, creo que ya lo tengo. Sí, dígame. Uno sería 6 más la raíz de 12 sobre 6. Y el otro es 6 menos la raíz de 12 sobre 6. Mm, Bueno, los acabo de calcular yo y me salieron un poquito diferentes. No sé si sea el mismo valor, seguramente sí. Pero vamos a ver, ¿alguien tiene alguna otra respuesta o puede corroborar que sea la misma? Yo tengo 3 más raíz de 3 sobre 3. A ver, ¿cómo? ¿3 más raíz de 3 sobre 3? Ah, pero el sobre 3 es todo en 3 más raíz de 3. Ah, ajá. Entonces déjenme borrar. Bueno, y me imagino que son así, ¿no?
Sí, 3 más menos, ajá. Bueno, esas son justo las que yo obtuve. De hecho, las que yo obtuve fueron ya simplificadas. 1 más menos 1 sobre raíz de 3. O como lo tienen aquí, raíz de 3 sobre 3. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, no sé si podamos pasar de estas a estas. Bueno, de Entonces, hecho, vamos a... son equivalentes, Ajá. ¿Sí simplificando. son equivalentes? Sí, Ah, excelente. Entonces, gracias a... ya lo obtuve por Ajá. decimal y también el 6 iba en el numerador, Ah, ya, ajá. en ambos casos, sí. Entonces, ya, gracias. Entonces ahí fue también confusión mía. Y así. Y ya simplificados, pues sí, ahora sí. Por eso me causaba un poco de confusión, pero ya con el denominador para toda la parte del 6 más o menos 12, perdón, raíz de 12, pues sí, sí es, ahí sí ya es más o menos obvio que vamos a llegar a estas simplificaciones. Se factoriza, por ejemplo, un 2 del 6, de la raíz de 12, del 6 de abajo, y se simplifican y de aquí para acá, pues ya también es nada más una simplificación. Muy bien, gracias a ambos. Entonces, aquí nos gustan mucho trabajar con este tipo de respuestas, pero la verdad es que cuando hacemos la gráfica, pues no son tan útiles. Entonces, aquí eh, vamos a ver, bueno, no le vamos a poner que son iguales, pero aproximadamente en decimales, ¿cuánto es esto? Cada una de ellas. Para darnos una idea, sobre todo cuando hacemos la gráfica. 1.5. 1 punto, ¿qué? 5. Y la otra, Menos 3.4. menos 3.4. No sé, no Ah, creo, no, ¿sí? perdón, me equivoqué. 0.42. Gracias, 0.42. Entonces, para tenerlas más o menos ubicadas en lo que es nuestro plano cartesiano. Bueno, ya tenemos entonces, ahora sí, todos los puntos máximos o mínimos. De hecho, todos salieron como alguno de ellos. Y los cambios de la concavidad, donde trataríamos entonces si nosotros estuviéramos haciendo una gráfica a mano, lo cual ya está un poco en desuso, pero pues generalmente seguimos practicándolas. Tendríamos que dibujarla de tal manera que la curvatura vaya hacia arriba, vaya hacia abajo después de esos puntos de inflexión, o al revés, vaya hacia abajo y luego hacia arriba, pasando por el punto de inflexión. Se supone que para eso nos sirven. También los ejercicios, ya como pequeño paréntesis, los ejercicios traen ahí un pequeño detalle que les pide calcular los cortes con, por ejemplo, el eje de las X y el eje de las Y. Los puntos de corte con los ejes de las X y de las Y les dan todavía más detalles. Entonces, aquí nada más hay que recordar lo siguiente. En el eje de las X, si ustedes lo grafican como si fuera esto, los puntos que están aquí, en el eje de las X, ¿qué característica cumplen? Todos ellos. Es cuando Y vale 0. Exactamente. Y es igual a 0, es decir, en ese caso entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es que nuestra función, nuestra y, va a valer 0 y trataríamos de resolver entonces una ecuación de algún grado. Ahora bien, cuando la y vale 0, pues es lo contrario. Perdón, cuando estamos en el eje de las y, ahora es lo contrario, la x vale 0. Y estos resultan ser muy fáciles de calcular. Así que ya nada más como pequeño detalle, hay que completar estas partes. Cuando la y vale 0, cuando la x vale 0, evaluar. Y en el caso de la y igual a 0, nos queda una ecuación de grado 3, de grado 4. Traten de resolverlas, no todas van a ser muy sencillas de resolver. Traten de utilizar, por ejemplo, algún método de factorización. En el caso de las de grado 3, de grado 4, a veces funcionan los métodos de factorización. Y cuando la x es igual a 0, pues es nada más un punto. Solamente puede tocar en un punto al eje de las y. Y ese, pues nada más ese valor. Entonces, con eso ya obtendríamos todos nuestros puntos necesarios para el bosquejo de la gráfica.
Entonces, vamos a regresar aquí. Y aquí, si se fijan además, solamente estamos calculando los valores de las X. Pero para cuando nosotros hacemos la gráfica, se supone que tenemos que calcular también el valor de Y. Todos esos valores de Y siempre van a ser de la función. No van a ser de la derivada ni de la doble derivada. Tienen que ser de la función. Las Y's correspondientes a cada una de estas X que estamos calculando para mínimos, máximos y puntos de inflexión son de la función. Entonces, vamos a comprobarlo. Vamos a compartir ahora. Déjenme nada más abrir primero GeoGebra. Y les comparto entonces ahora esa pantalla. Y vamos a escribir aquí nuestra función. Habíamos dicho que era x cuarta menos 4x cúbica más 4x cuadrada menos 1. Y pues ahí tenemos entonces todos nuestros valores. Vamos a hacerlo más grande. Y ahí están entonces todos nuestros valores. Cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2. Y justo lo que decíamos, son un mínimo, un máximo y un mínimo otra vez. Además, los puntos de inflexión, ¿dónde están? Pues uno, habíamos dicho, ya ustedes lo habían calculado, aproximadamente en punto 42. Entonces, vamos a poner aquí x igual a, vamos a escribirlo mejor así directo, 1 menos, aquí paréntesis, 1 sobre la raíz cuadrada, SQRT, si no lo recuerdo mal, de 3. Así. Y ahí está. Entonces, ese punto, afortunadamente en GeoGebra, este punto nos lo marca, lo que es el punto de intersección. Entonces, podríamos comprobarlo, es justo el que ustedes decían, 0.42 y con más decimales. Y también una segunda ecuación, ahora igualita, pero con el signo más. Entonces, ahora x igual con 1 más, ahora, 1 entre la raíz cuadrada SQRT de 3. Y ahí está el otro punto de inflexión también, que como ustedes decían, es en 1.5. Aunque bueno, redondeado, pues más bien tendría que haber sido 1.6, ¿no? Pero aún así, pues ahí están los puntos de intersección. Y como les decía, afortunadamente nosotros que ya contamos con este tipo de herramientas que las tenemos tan a la mano, ya en esta época, pues realmente eso de hacer la gráfica pues ha quedado en un segundo plano. Lo que sí nos importa es nuevamente el comportamiento. Si la función en verde, f de x, se tratara, por ejemplo, de algún comportamiento de alguna empresa a partir, por ejemplo, de el 0, déjenme moverlo aquí para que solamente estudiemos a nuestra función desde el 0, se podría ver algo así. Ustedes a lo mejor invirtieron y empiezan en números rojos con un -1, empieza a crecer la empresa, a crecer, resulta que llegan aquí en este punto de inflexión se tendrían que empezar a preocupar porque en algún momento llegan al máximo y pues sí, aquí está el máximo, vuelven a llegar aquí, a lo mejor una mala racha de la empresa, otra vez toman ciertas decisiones o se esperan a llegar a un punto de inflexión ahora que les va a indicar que ahora va a empezar a crecer. En algún momento tiene que llegar a un mínimo y vuelve a crecer. Y pues ya la empresa va para arriba, ¿no? Ahora sí ya nada los detiene. Entonces, es a final de cuentas toma de decisiones. Ustedes pueden participar aquí, por ejemplo, para modificar el comportamiento de su función y que cuando lleguen aquí al máximo, pues en vez de que sea un máximo, convertirlo, por ejemplo, en un punto silla. Tomar ciertas decisiones para que aquí le inyectan más dinero a la empresa, contratan más gente, la expanden, etcétera, y que en vez de que sea un máximo que realmente no les permite ninguna ganancia, pues que aquí empiece a crecer de nuevo. Pero eso entonces lo podrían empezar a hacer desde que detectan que ahí hay un punto de inflexión. De eso se trata, utilizar matemáticas. Por eso la economía
lleva tantas matemáticas. Busquen lo que es el CIDE, por ejemplo, que es el Colegio de Economía prácticamente de aquí de México. Es una escuela que da muchos economistas junto con el ITAM, con la UNAM. El POLI es un tipo de economía, la que hay en la Escuela Superior de Economía, que es una economía más social, digamos. También toman decisiones, pero en el CIDE sobre todo y en el ITAM llevan muchísimas matemáticas. De hecho, el CIDE cada año va y recluta gente en STEM porque llevamos el tipo de matemáticas que ellos necesitan y ya nada más nos enseñan cómo aplicarlas a economía. Pero seguramente también los pueden reclutar a ustedes o a lo mejor ustedes después de hacer su licenciatura o bueno, su ingeniería en sistemas, si les gusta la parte de modelamiento mediante computación, a lo mejor pueden entrar a hacer alguna maestría o algún doctorado al CID y pueden utilizar las herramientas de matemáticas que les enseñamos nosotros y todo lo que saben de computación, todo lo que saben de programación para empezar a desarrollar algún sistema de toma de decisiones. ¿Alguna duda? Oiga, profe, ¿Qué pasó? bueno, no recuerdo si había comentado el tipo de temas que íbamos a ver de manera consecuente. No sé si se había decidido que íbamos a continuar con integrales algebraicas o nos íbamos a continuar con trascendentes, derivadas Bueno, lo que, trascendentes. ajá, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seguirnos con la integral, porque ahorita, por ejemplo, según el calendario de estudios, la siguiente semana es el corte parcial. Entonces, lo vamos a dejar así, como estamos yendo hasta ahorita. Vamos a hacer el corte parcial y para el tercer parcial entonces vamos a empezar con integrales, únicamente algebraicas primero. Vamos a ver de dónde sale la integral, por qué es que funciona, de hecho, por qué es que la otra cara de la moneda de lo que es la derivada, mediante lo que es el teorema fundamental del cálculo, que tiene dos versiones, una que nos dice que la derivada de una integral es una función, es la misma función que nosotros teníamos desde el inicio, y la integral de una derivada, pues hace algo parecido, también nos da la misma función original, solamente que más bien nos da una familia de funciones que se comportan como la función original, porque resulta que la integral por ahí tiene ciertos detalles, no es tan sencilla de manejar tampoco como la derivada. Entonces vamos a seguirnos con integrales. Vamos a ver cómo se construyen las funciones trascendentes y las vamos a ir añadiendo a nuestros formularios tanto de integrales como de derivadas. Y vamos a ver la parte de métodos de integración, porque de hecho algunas de esas derivadas, o más bien algunas de esas integrales que nos van a permitir construir a las funciones trascendentes, pues resulta que les vamos a dar la vuelta diciendo precisamente, bueno, pues definimos a esta como una nueva función en vez de que la integremos, pues simplemente decimos, pues esta se comporta como una función que ya conocemos de hecho. Pero eso yo creo que lo vamos a ir viendo más adelante. Y preguntan por ahí en el chat que si ya tendré las calificaciones del primer parcial. Ya las tengo, ya nada más me faltan ahora sí unos pocos. Me atrasé porque se atravesaron algunos otros exámenes y no pude terminar de calificar. Resulta que se me empezó a complicar utilizar otra plataforma por ahí que es la de Moodle para aplicar exámenes. Entonces me empecé a atrasar, pero yo espero que ahora sí, este fin de semana ya nada más me faltan unos 3 o 4, según recuerdo, y ya para darles las calificaciones a todos parejo. Porque si las voy soltando así de a poquito, de a poquito, de a poquito, pues luego también es algo bastante complicado. Se empiezan a desesperar todavía más. Pero antes del segundo parcial ya se las tengo. Lo cual me lleva entonces a lo siguiente, las propuestas para el segundo examen parcial. Esta lista, déjenme cambiar de página. Bueno, antes, ¿alguna duda con la gráfica? ¿Algo que quieran comentar de la gráfica?
Bueno, parece que no. Entonces, ahora sí, les comparto la lista de ejercicios. Ah, pues está aquí mismo. Aquí mismo en Chrome. Ahora sí. Y déjenme borrar esto. Esta lista es muy extra. Las aplicaciones que vimos las empezamos a ver desde hace prácticamente 2 semanas. La semana pasada ya estábamos viendo aplicaciones. Y esta semana, bueno, pues no fue muy amplia. Solamente perdimos una clase, pero seguimos viendo aplicaciones. Entonces tuvimos prácticamente 2 semanas para esta lista. No vamos a dar otra lista más. Esta es más que suficiente para cubrir lo que sería también la lista 10, para que hiciéramos 5 listas por parcial. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo quieren el examen? Las propuestas son el jueves de la semana que viene o el lunes dentro de 2 semanas. Nada más déjenme ver. Viernes de la semana que viene es 12. Ah, ya me acordé porque quería esa propuesta. Bueno, yo prefiero que sea el viernes, no, perdón, el jueves 11 de noviembre, la semana que viene, porque se nos va a venir otro puente. Ahora, el 15 de noviembre no vamos a tener clases. La suspensión del 20, aunque cae en sábado, la recorren para el 15. Desde hace ya muchos años se ha venido haciendo eso. Entonces, el lunes 15 de noviembre no tendríamos clase. Así que la propuesta es que sea el jueves 11 o el miércoles 17 de noviembre, el segundo examen parcial. Nada más que entonces, acuérdense, a veces cuando tenemos más tiempo, nosotros mismos nos autoengañamos y decimos, ah, sí, tengo más tiempo, voy a estudiar más, voy a repasar más, voy a hacer más ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el día del examen y resulta que todo lo dejamos para el final. Entonces, tengan un poquito de precaución con ese tipo de detalles, porque si lo dejan hasta el día 17 y se les empiezan a olvidar las cosas porque no practicaron en esos días, de aquí al 17, prácticamente 2 semanas, entonces a lo mejor no les puede ir tan bien como si lo hacemos el jueves 11, que se supone que está todo pues relativamente fresco, todo el conocimiento del segundo parcial. Pero ustedes decidan. En el chat, ya para despedirnos, vayan poniendo entonces